bueno es el Señor. Capítulo 40 de Isaías, versículo 1 y 2, la bendita palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Alabado sea el Señor, el consuelo de un Dios misericordioso. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por este momento, esta oportunidad que nos das, mi Padre. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra vida, nuestro sostén y nuestro guía. Allégate a todo lugar donde nos sintonizan, mi Padre, y bendice, por favor. Lleva ese consuelo que necesitan aquellos que están viviendo una situación difícil, Padre. Y nosotros también, Padre, queremos, Dios mío, que tu mano poderosa sea sobre nuestra vida y que sintamos la bendición, Padre, de poder levantarnos con autoridad y con poder adorar tu nombre. Bendice a mis hermanos presentes, gracias por lo que has de hacer en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El consuelo de un Dios misericordioso. Alabado sea el Señor. Esta profecía Dios la dio por medio de Isaías y la trae a un pueblo que ha pasado ya muchos años en cautiverio. Entonces, cuando Isaías profetiza, lo hace para una futura generación y le da las buenas nuevas de que el periodo de castigo de Dios está a punto de terminar. Nosotros sabemos que años después Dios, ¿verdad?, utilizó a Zorobabel, utilizó a Esdras y a Nehemías, ¿verdad?, en 3 grupos para traer a su pueblo a Jerusalén. Y naturalmente esta profecía también, ¿verdad?, nos dice a nosotros que Dios en su infinita misericordia también tiene salvación para todos aquellos que están ahorita fuera de los caminos de Dios. La palabra de Dios hay que predicarla, hay que traerla, hay que entregarla. Y todas las personas que nos conocen, si nosotros verdaderamente amamos a Dios y amamos las almas, vamos a tratar la manera de que Dios nos utilice para darles también una buena nueva, ¿verdad?, de que Dios puede sacarles de esa esclavitud en la que están viviendo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, si una persona está experimentando gran dificultad en su vida y sabe que Cristo es su Salvador, puede pedir a Dios que le libre de semejante angustia o de los problemas que le hayan cercado. Así es de que si Dios tuvo siempre cuidado de su pueblo Israel, lo tendrá también por su iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, pasamos por muchas situaciones muy difíciles. Este año ha sido muy duro para esta iglesia. La mayoría hemos perdido seres queridos y Dios, ¿verdad?, nos ha consolado, ha venido a nosotros, nos ha dado su mano, nos ha sostenido. Pero hemos visto cómo y de qué manera, ¿verdad?, hemos pasado por el valle de sombra y de muerte. Pero la palabra siempre ha venido a la vida de nosotros y hasta este día pues estamos en pie, hemos sufrido, hemos llorado, pero Dios ha estado con nosotros en ese consuelo divino. Gloria al Señor. Entonces la tarea del Trino Dios, cuando alguien se humilla y le pide la ayuda, es responder dándole consuelo. Acuérdese, hermano, que al Padre eterno se le llama Dios de toda consolación. Jesucristo, ¿verdad?, gloria al Señor, como Hijo de Dios, también se caracteriza por consolar a su pueblo, a sus discípulos, a todos los que le siguen. Gloria al Señor. Y al Espíritu Santo se le llama también el Consolador. Es decir, que la palabra de Dios, hermano, nos da a nosotros la seguridad de que en medio de lo que nosotros estemos viviendo, Dios es fiel.
Dios estará ahí con su mano extendida para darnos la fortaleza, para poner nuestros pies sobre peña y que nosotros podamos seguir hacia adelante en el servicio a su obra. No podemos detenernos por las situaciones que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Cuando vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios, versículo 1, del 3 al 4, él dice: bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿Por qué él dice esto? Porque él ha comprobado que Dios ha estado con él, ha pasado por tantas cosas y Dios siempre ha hablado a su vida: no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Solamente habla, bendito sea el nombre del Señor. Pero ha pasado por muchas cosas. La palabra consuelo, paráclesis, significa estar al lado de una persona alentándola y ayudándola en su sufrimiento. Dios cumple esta función de manera suprema, pues Él envía a sus hijos al Espíritu Santo para consolarlos. Si no tuviéramos al Espíritu de Dios en la vida de nosotros, hermanos, no soportaríamos las situaciones a las que nos enfrentamos. Vienen tantas cosas que a veces nos debilitan, pero el Espíritu Santo nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Pablo había aprendido en sus muchos sufrimientos que ninguno de ellos, sin importar cuál severo fueran, podría separar a los creyentes del cuidado y de la compasión de su Padre Celestial. Lo sabía y naturalmente él tenía por qué, ¿verdad?, aconsejar a la gente y levantarle el ánimo, porque él había recibido, gloria al Señor, en los momentos más difíciles, la palabra que Dios le daba para fortalecerlo, y esa fortaleza que él recibía la llevaba también a los demás que le escuchaban. A veces Dios permite los sufrimientos de la vida del creyente para que, al haber experimentado su consuelo, pueda también consolar a otros. En el momento, hermano, que nosotros vamos a algún lugar a visitar y esa gente está pasando por situaciones difíciles, nosotros tenemos la experiencia de cómo Dios ha tratado con la vida de nosotros y podemos nosotros testificar a esa gente, y a través de nuestro testimonio nosotros fortalecemos el corazón de la persona y naturalmente levantamos su fe. A través de la oración, a través de una palabra que le llevemos, Dios va a obrar en esa vida también. Gloria al Señor. Jesús, ¿verdad?, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por muchas situaciones muy difíciles. Necesitaba una fuerza muy especial para encarar el sufrimiento de la cruz. No era fácil. Sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía que iba a llevar el pecado de todos los hombres. Sabía que lo iban a traspasar. Sabía que lo iban a insultar. Sabía que le iban a meter esa lanza. Él lo sabía todo. Entonces él necesitaba que el Padre lo fortaleciera, que el Padre le diera palabra de ánimo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En la transfiguración y en el huerto de Getsemaní se ve a Dios fortaleciendo de manera maravillosa a su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Dios, hermano, le mostró a él que él estaba con Jesús en todo tiempo, en todo momento. Bendito sea el Señor. Así como Jesús tuvo que ser capacitado para llevar los pecados del mundo, los discípulos también, ¿verdad?, necesitaron, gloria al Señor, que Jesucristo los alentara y les diera palabra de consuelo y que les dijera que iban a pasar después de su partida por muchas cosas, pero que el Espíritu de Dios iba a estar con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor, gloria a Dios. Dios, ¿verdad?, les permitió a los discípulos, gloria a Jesús, en ese momento, ¿verdad?, cuando ellos escuchaban que Jesús iba a morir, gloria al Señor, se debilitaban, pero Dios les permitió mirar la gloria de Jesús allá en el monte de la transfiguración. Era algo, hermano, que ellos, bendito sea el Señor, aleluya, no podían entender en ese momento, ¿verdad? Pero Dios les mostró ese resplandor de la gloria que salió de dentro de Jesús hacia afuera, para que se dieran cuenta que Jesús no era sencillamente un hombre, bendito sea Dios, sino que había algo poderoso en él y que ellos habían creído en alguien que tenía la capacidad para ayudarles y para salvarles, para darles la vida eterna. Gloria al Señor.
también necesitaban saber que Jesús era más que un dador de leyes y más que un profeta. De hecho, Él era el propio Hijo de Dios que cumplía la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Él era quien iba a inaugurar el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Acuérdese que el pueblo de Israel había quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. Se necesitaba un nuevo pacto, bendito sea Dios. El antiguo pacto había sido quebrantado por el pueblo de Israel y Jesús le dijo a sus discípulos que la ley y los profetas habían sido hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Hasta ahí, bendito sea Dios, aleluya, le llegó la ley. Es decir, que había que iniciar una nueva promesa a través de un nuevo pacto. Pero los discípulos, ¿cómo, gloria al Señor, podían recibir aquello? ¿Cómo iban a entenderlo? El pacto se firmaría con sangre, pero no de machos cabríos, sino de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo anunció de esa manera. Entonces los discípulos todavía no habían entendido cómo se llevaría a cabo ese nuevo pacto, ni cuál era el plan de Dios y quién verdaderamente era Jesús. Por eso es de que el Señor Jesús, hermano, los llevó a ese monte porque quería que ellos levantaran su fe, que ellos no estuvieran, gloria al Señor, aleluya, dudando del poder del Señor Jesús, dudando de quién era Jesús. Acuérdense que ellos eran los que iban a seguir este trabajo. En cuanto el Señor se fuera, ellos tenían que hablar de la muerte de Jesús, de la resurrección, y tenían que hablar de que Él verdaderamente era el Salvador del mundo. Pero ¿cómo se va a hablar de Jesús como el Salvador del mundo si uno no lo ha conocido como el Señor quiere que se le conozca? Entonces, Él los llevó ahí, gloria al Señor, a ese monte para que tuvieran esta experiencia. También necesitaban saber que Jesús era más que un dador de leyes. El antiguo pacto había sido quebrantado, gloria al Señor, aleluya. Ese pacto se firmaría con sangre. Los discípulos no habían entendido, gloria al nombre del Señor. Entonces necesitaban tener una visión de la gloria del mundo espiritual. Las cosas, hermano, terrenales las vemos. Hay palabras, bendito sea Dios, hay tantas cosas, hay consejos, hay consuelo a través de la palabra de Dios, pero muchas veces, hermano, no las entendemos porque no nos metemos a la vida espiritual. Como decía nuestra hermana, hay muy poca oración. No estamos nosotros buscando a Dios en este tiempo como lo buscaba la iglesia primitiva. Entonces, al no hacerlo, hermanos, al no tener nosotros esa comunión con Dios constante, definitivamente, hermano, nuestro espíritu se va apagando y el Espíritu de Dios en nosotros se va entristeciendo porque no estamos nosotros verdaderamente buscando a Dios como se debería de buscar en estos tiempos tan difíciles. Tiempos finales, gloria al Señor, donde todos deberíamos de estar entregados a la búsqueda de Dios, a pedirle misericordia a Dios, que si Él viene por su iglesia, que no nos deje en esta tierra. Cada uno de nosotros es responsable, hermano, de su propia vida espiritual. Aquí se puede predicar, hay muchos predicadores, hermanas, que también traen el mensaje. Pero si nosotros no tomamos la palabra y la hacemos nuestra y la ponemos por obra, es muy poco, hermano, lo que vamos a poder lograr. Y el Señor viene por una iglesia que le está buscando, viene por una iglesia que le ama, viene por una iglesia que se está guardando de toda impiedad, viene por una iglesia, aleluya, que verdaderamente está viendo hacia el cielo y que desea, aleluya, que el Señor Jesús le levante. Ese es el propósito de Dios al predicarnos, al hablarnos, al exhortarnos, para que nosotros, hermano, despertemos. Yo creo que la iglesia de estos tiempos, hermano, está dormida. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Los únicos que están buscando a Dios con todo su corazón son los que andan por allá predicando en todos esos lugares, hermanos, donde hay persecución. Esa gente sí se entrega.
porque sabe que en cualquier momento lo pueden matar y su alma está en peligro. Pero aquí, como nosotros estamos, hermanos, tranquilitos, aquí hay bonanza, hay comida, hay vestido, hay vivienda, hay diversiones, hay cuánta cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero necesitamos, hermanos, sacudirnos. Necesitamos que Dios nos muestre algo, bendito sea Dios, que nos despierte, que nos haga entender. De repente va a venir algo tremendo a esta ciudad. Alabado sea. Yo recuerdo que estaba predicando allá, gloria al Señor, en la Washington. Y yo decía que de repente Dios iba a permitir que algo llegara a esta ciudad. Y cuando terminamos el culto, vimos a toda la policía que se estaban preparando, poniéndose chalecos ahí en el parking. Era un montón de patrullas. Y esa noche fue esa matanza que hubo ahí en el Mandalay Bay. Esa noche. Y fue algo tremendo. Gente que le estuvieron predicando la palabra ahí antes de llegar al concierto. Había alguien predicando con el megáfono, gloria al Señor. Y hubieron quienes quisieron quitarle el megáfono. Y lo insultaron, bueno, cuánta cosa. Y después murieron más de 50 personas, 58 personas y más de 100 personas heridas. Es decir, hermano, que la gente, bendito sea Dios, aleluya, sencillamente se deja arrastrar por lo material, por las, gloria al Señor, aleluya, por las cosas que el mundo ofrece. Y muchas veces la iglesia, hermano, como que se está introduciendo también a ese grupo de personas. Mucho fútbol, muchas películas, mucho internet, mucho de todo. Y Dios necesita mostrarnos algo poderoso para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que estamos en los últimos días. Pues en los últimos días, bendito sea el Señor. Ellos necesitaban una visión del mundo espiritual y la realidad de la vida después de la muerte. Y Dios les mostró a Moisés y a Elías con cuerpos glorificados. Les hizo entender que la vida no consiste, hermano, en solo vivir la vida física, sino que hay algo más poderoso más adelante. Hay algo, hermano, que Dios nos está ofreciendo, que Dios nos está diciendo: esto es gratis. No tienen que hacer ningún esfuerzo, solamente traten de vivir para mí. Alabado sea el Señor. Y yo voy a hacer lo demás. Es todo lo que Dios pide. Dios no es un Dios exigente, hermano. Y no nos pone cargas que no podamos llevar. Entonces nos está pidiendo también, gloria al Señor, aleluya, que entendamos que la vida aquí en esta tierra, hermano, puede ser que haya momentos muy bonitos, gloria al Señor, aleluya, donde uno disfruta con la familia, donde uno puede, gloria al Señor, sentarse en la mesa y servir, bendito sea Dios, una suculenta comida, o ir a un restaurante, o ir a un parque con la familia, bendito sea Dios. Eso está bien, eso no es prohibido, gloria al Señor. Eso Dios lo acepta. Pero la situación es, hermano, cuando nosotros tomamos el tiempo de Dios, aleluya, para hacer esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la vida física es linda, hermano, sabiéndola llevar, por supuesto, viviendo para Dios, estar ocupados en las cosas de Dios, aleluya, estar pensando en lo que viene en ese culto, qué va a hacer el Señor, qué va a decir, venir, hermano, con la expectativa de que algo va a hacer el Señor con nuestra vida. Si Dios lo ha hecho con otras personas, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si yo me rindo y le pido a Dios que me ayude, hermano, a salir, bendito sea Dios, aleluya, de esa soledad que a veces lo envuelve a uno, y que me dé la bendición de sentir su presencia, eso me va a llenar. Me va a hacer sentirme bien, gloria al Señor. Entonces, por eso Dios le mostró a Elías y a Moisés con cuerpos glorificados, para que en un día enseñaran a los demás que hay una vida mejor y llena de gloria después de la muerte física. Hay algo mejor. Hay algo por lo que debemos de luchar. Hay algo que debemos de anhelar. Hay algo, bendito sea Dios, aleluya, que debemos de estar diciéndole al Señor: Señor, ¿cuándo va a ser esto? Gloria al Señor. Esperar a Dios con el corazón, con deseo ferviente, hermano, de ser levantados por Dios. Y si Dios nos llama a su presencia,
darle gracias a Dios, hermano, que nos tiene prestos, aleluya, para irnos con Él. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. También no solamente vieron a ellos, sino que vieron la gloria de Jesús, para que cuando vieran la cruz manchada por su sangre, no se desanimaran. Usted sabe que cuando arrestaron a Jesús fue una cosa tremenda. Pero el Señor les había dado esta experiencia para que ellos se llenaran de fe. Gloria al Señor, para que no se desanimaran, sino que recobraran fuerzas y no desmayaran. Todo esto lo vieron Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran el círculo íntimo de Jesús. Eran los amigos de Jesús, los amigos más cercanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermano, que todos, ¿verdad? No solamente los líderes, sino que todos vivimos momentos difíciles. Momentos, hermano, aleluya, donde necesitamos compañerismo, donde necesitamos a alguien que nos ayude, que nos levante las manos, que tenga un buen consejo para cada uno de nosotros cuando estamos pasando por alguna situación difícil, compañeros de confianza para compartir nuestros problemas, nuestros secretos y nuestras debilidades. Necesitamos a alguien, gloria al Señor, en quien tengamos confianza, porque a veces, hermano, uno se encierra en uno mismo. Está sufriendo situaciones por dentro y no la saca, gloria al nombre del Señor, y está llevando la carga solo. Bendito sea Dios. Esa carga es cierto que la compartimos con el Señor, pero necesitamos a alguien que nos escuche también, a alguien, hermano, que ame la obra de Dios, que ame a los creyentes, que sea una persona sumisa, bendito sea el Señor, aleluya, y que nos aconseje, que nos ayude, o que por lo menos nos diga: hermano de León, vamos a hacer una oración, pidámosle a Dios, usted va a salir de esa situación porque Dios está con usted. Alabado sea el Señor. Necesitamos a alguien, bendito sea el Señor, de confianza, para compartir nuestros problemas, nuestros secretos y nuestras debilidades. David tenía a Natán. David tenía, hermano, a Jonatán, el hijo de Saúl. Con ellos compartía sus situaciones. Es decir, que uno tiene que buscar a alguien. No puede estar uno, hermano, tragándose todo lo que viene. Sufrimiento, situaciones, malas noticias. Y eso, hermano, lo va congestionando a uno. Entonces uno tiene que tratar la manera, aleluya, de tener a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre existirá la necesidad de amigos, de apoyo y de oración. Cuando hay severas presiones, amigos que sepan guardar en su corazón los acontecimientos que hemos compartido con ellos. Gente, hermano, que sepa, bendito sea el Señor, aleluya, que aquello que le estamos contando no debe, bendito sea Dios, de levantar el teléfono para contárselo a otra persona. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, el líder sabe que cuando menor sea el número de los testigos de un evento, menor es la probabilidad de su difusión. ¿Verdad? Que alguien sabe que cuando hay mucha gente, hermano, a más de algunos se le escapa. Si uno cuenta sus problemas dentro de un grupo, más de alguno de ellos, hermano, no va a ser fiel. Y hay que tener ese cuidado. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Jesús, las presiones eran fuertes y la gloria al Señor, aleluya, de esa transfiguración en la persona de Jesús no podía ser, hermano, entendida por estos muchachos, por estos, gloria al Señor, discípulos. No podía ser entendida, era algo, hermano, que apareció de repente, gloria al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos, hermano, se demudaron. Lo único que hizo Pedro, ¿verdad?, es hablar a la ligera. Señor, bueno era que hiciéramos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Alabado sea el Señor. En otras palabras, Él está poniendo a la misma estatura a los 3, pero viene una voz del cielo y le dice: alabado sea Dios, es mi Hijo amado, a Él oír. Los profetas, gloria al Señor, la ley y los profetas ya pasaron.
Ahora empieza, bendito sea Dios, el tiempo de la gracia. A Él oír, alabado sea el Señor. Entonces, ellos tuvieron, hermano, que ser, bendito sea Dios, aleluya, aconsejados por el mismo Dios, aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, hay gente, gloria a Jesús, hay cosas en el alma de la gente que nosotros no podemos entender. Hay muchas cosas. Uno aquí predica, no sabe cómo está el corazón de ustedes, no sabe por dónde están pasando, no puede uno entender, bendito sea Dios, pero lo que hace uno nada más es orar, porque Dios sí sabe qué es lo que está viviendo cada una de las personas. Él lo tiene todo ahí, bendito sea Dios, en su omnisciencia, gloria al Señor, alabado sea Dios. Aún hay cosas que vienen a nuestra propia vida y no las comprendemos. No las entendemos. ¿Por qué llegaron si estoy sirviéndole a Dios? ¿Por qué vinieron si estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué no llega a otra persona que no busca a Dios? Como dijo Asaf, ¿verdad? En el Salmo 73. Bendito sea el Señor. Y dice que pudo entender, después de haber criticado, gloria al Señor, a toda esa gente que no le servía a Dios, entró al santuario de Dios y ahí entendió que todo lo que ellos vivían, lo vivían, gloria al Señor, y tenían toda esa riqueza y todo lo que habían alcanzado, pero que a la postre ellos iban a morir. Entonces él entendió, gloria al Señor, aleluya, que aunque él estaba pasando por esa situación difícil, tenía a un Dios todopoderoso en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cosas que no comprendemos, pero yo creo, hermano, gloria al Señor, que Dios en cada mensaje algo nos enseña, algo nos hace entender, bendito sea Dios. Y tenemos que creerle a la palabra de nuestro Dios, porque siempre Él está dispuesto, hermano, a bendecirnos en el momento que nosotros lo necesitamos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios nos va a consolar para que nosotros a la postre podamos consolar a otros también. Tenemos que tener una experiencia. No podemos hablarle a alguien que está pasando por una situación difícil y decirle: no se preocupe, todo va a estar bien. Son palabras, ¿verdad?, que pueden animar, pero si uno no ha tenido una experiencia con Dios, ¿cómo puede asegurar algo? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que entender, hay gente que no comprende, gente que no entiende, gente que juzga, gente que cuando ve a alguien, ¿verdad?, caído, lo critica y hace cualquier cosa, pero no sabe cuál fue la situación. Bendito sea Dios. Un médico dio a conocer cuál método usó Dios para meterlo en la escuela de la compasión. Gloria a Jesús. Amén. Los médicos ven tanto sufrimiento que se vuelven inmunes e indiferentes del sufrimiento de los pacientes. Se preguntaba por qué los que llegaban con piedras en el riñón gritando, por qué eran tan exagerados y tan escandalosos. Pero un día Dios trató con él y permitió que también le salieran piedras en el riñón. Esto lo hizo revolcarse de dolor y le pidió perdón a Dios. Después de que lo operaron y regresó a sus labores, cambió su manera de pensar y de ahí en adelante fue el médico más compasivo con la gente que atendía en el hospital. Es que la situación es, hermanos, de que muchas veces nosotros juzgamos y hablamos muy a la ligera. Este hermano cayó porque, o este hermano está enfermo porque está en pecado, o por esto o por lo otro. Nosotros no podemos escudriñar el corazón de los hombres. Es Dios el único que sabe cuál es la situación que está viviendo nuestro hermano. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Amén. Hoy en día estamos en una escuela de compasión dirigida por el Espíritu Santo, compuesta por santos probados. Hemos sido probados, hemos pasado por tantas cosas, gloria al Señor. Hemos sido zarandeados por el enemigo. Hay veces que hemos entrado en depresiones, hemos creído que no vamos a poder salir de ahí, bendito sea el Señor. Hemos sido sacudidos de un lado hacia el otro, hemos sido tentados, hemos sido puestos a prueba y maltratados. Lo dijo el apóstol Pablo. Pablo pasó por todo eso.
Entonces, cada uno de nosotros tiene lo suyo. Tenemos días victoriosos, días de gloria, días donde creemos que estamos tocando la mano de Dios, y días cuando no sentimos nada, hermanos. Nuestra oración muchas veces ni cuesta que salga de nosotros. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero esa es la vida. La vida del ser humano es así. A veces estamos fuertes, gloria al Señor, aleluya, y reprendemos al diablo con autoridad y con poder. Y a veces, hermanos, estamos temerosos de que pueda aparecer alguien endemoniado. Alabado sea el Señor. Porque no tenemos, ¿verdad?, la fuerza espiritual en nosotros. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Filipenses 3:10, la Biblia habla de la participación en los padecimientos de Cristo. Habla en ello, gloria al Señor. Es una participación o comunión con Cristo, es decir, un compartir pruebas profundas, compartir pruebas misteriosas e insondables, porque también Él sufrió gran angustia y mental y físicamente estuvo bien debilitado. Jesús dijo: si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Es decir, que Jesús les estaba advirtiendo que iban a pasar por situaciones que no solo Él estaba pasando, porque a Jesús le hicieron tantas cosas, pero Él está alentando a los suyos a que cuando pasen por ello, que recuerden que Él también pasó por esas situaciones y las soportó. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo fue rechazado. Cristo fue objeto de desconfianza, de insultos, de burlas, de risas. Estuvo solo, estuvo con hambre, pobre, sin recibir amor, víctima de calumnias, avergonzado y hecho motivo de burla. Todo eso le hicieron al Señor. Por eso cuando alguien, ¿verdad?, que no nos da la mano por cualquier razón, no sabemos si está distraído, mucha gente se enoja, hermano. Ese hermano, ¿qué cree pues? Que ya ni la mano me quiere dar, porque ya agarró ese trabajo, porque ya prosperó, porque esto. Pero a veces la gente trae algún dilema dentro de sí y pasa de largo. Alabado sea Dios. No sabemos lo que está viviendo, pero no podemos nosotros, hermano, gloria al Señor, empezar a criticarlo por sus acciones. Gloria al Señor. Al Señor le pasó todo eso. Le llamaron mentiroso, le llamaron impostor, le dijeron falso profeta. Fue humillado por otros. Su misma familia lo malentendió. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Para qué vienes a nosotros? Jesús hubiera querido hacer muchas cosas ahí, bendito sea el Señor, aleluya, pero no las hizo por la incredulidad de toda esa gente. Bendito sea Dios. Entonces, todo eso lo vivió Él. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sus amigos